Podemos recorrer el mundo, atravesar fronteras, conocer 1000 personas y cientos de lugares. pero hay un sitio de donde nunca nos vamos a ir. Ese lugar somos nosotros mismos. Soy Paula Merchán. Y yo, Adriana Márquez, y en este podcast viajamos desde el mundo externo hacia el mundo interno. Nos cuestionamos, exploramos y nos autodescubrimos. Aquí juntamos voces de personas que se han aventurado de distintas maneras. Y que en sus travesías se han dado cuenta que hay más caminos de los que imaginaban. Creemos que a través del viaje nos conocemos. Y hoy contigo nos vamos Mapa Adentro. Hola, bienvenidas y bienvenidos a Mapa Adentro, el podcast en el que conocerás países, lugares y culturas. Y donde te acompañaremos al viaje más importante, el viaje hacia uno mismo. Mi nombre es Adriana Márquez. Y yo soy Paula Merchán y hoy vamos a hablar sobre la alteridad, yo y el otro. Cómo me reconozco en las otras personas, culturas y cómo se caen los estereotipos al andar. Y para ello, hoy nos acompaña Gabriel Bauman, artista por naturaleza. Gabriel es creador, actor, músico, escritor, soñador. Como hijo de actores, creció rodeado de arte. En infancia, su padre dirigió un centro cultural donde constantemente se mostraban exposiciones de pintura, escultura, conciertos de música, obras de teatro, danza, cine y muchas otras expresiones artísticas. Estudió en un sistema educativo alternativo y a los 15 años se retiró para empezar su aprendizaje autodidacta, que lo practica desde entonces. En la actualidad, se encuentra escribiendo canciones y componiendo con 2 grupos de música, produciendo videoclips, actuando en obras de teatro y producciones audiovisuales y viajando por Ecuador y el mundo con sus proyectos. Hola Gabriel, muchísimas gracias por aceptar esta invitación a Mapa Adentro. Hola, muchas gracias a ustedes, qué bacán. Bueno, nos encanta la música que haces, las letras y cómo transmites la cotidianidad con una perspectiva tan creativa. Quisimos tratar el tema de la alteridad contigo porque rompes los estereotipos y juegas con ello también en tus personajes. ¿Qué importancia han tenido tus viajes al entender y retratar el otro mediante tu arte? Bueno, los viajes de mi vida han sido esenciales, han sido gran parte del proceso de transformación que he tenido, porque en el arte siempre hay esto de dar y recibir, que tú creas algo, lo lanzas al universo, al planeta, y esperas a que rebote en algún lugar. A veces no rebota y tienes que hacer otra cosa. Cuando rebota y te llega cargado de otra energía, se vuelve transformador, porque algo que tú entregaste, que muchas veces sale del corazón, le llega a otro, lo asimila, lo come, lo mastica, lo traga, lo digiere, lo lanza nuevamente, y ese rebote te da a ti una nueva experiencia de lo que tú mismo hiciste, entonces es transformador. Y más aún cuando empiezas a viajar con arte y a entregar arte en varios lugares, a veces ni entienden tu idioma y tú estás compartiendo ideas que se entienden por señas, por imágenes, por sonidos, no necesariamente por el lenguaje así al pie de la letra lo que dice cada palabra. Y es loco el poder de las ideas, como de lanzar algo ahí, al aire y ver qué pasa. Entonces siento que para mí ha sido muy importante esto de crear algo, botarlo en este país, en otros países, en el mundo, y el rebote me ha convertido en otra persona, y así es como he crecido y sigo creciendo cada día con lo que hago, y siento que es muy bello eso. Gabriel, ¿qué reconoces de ti en las otras personas? ¿Qué crees que es eso que todos compartimos como seres humanos y que nos hace reconocernos constantemente? Creo que cosas básicas como humanos, animales también, que es desde las necesidades básicas como alimento, bueno, empezando por respirar, todos respiramos y todos necesitamos este aire, después del alimento, la bebida, el descanso. O sea, creo que son cosas que antes que preguntarnos como humanos y la inteligencia humana que dicen es superior o tiene un extra a todos los animales que viven en este planeta, creo que primero viene toda esta tanda de necesidades básicas que todos necesitamos para sobrevivir. Y yo siento que en eso nos conectamos en todo el planeta. Todos necesitamos de amor como una de las principales necesidades, porque tú naces, eres un bebé, estás en los brazos de tus padres, y si no existe ese amor, ese estoy bien recibido
O sea, vine a un lugar donde me recogieron y me tienen y me cuidan. Si no existe eso, te mueres. Cualquier ser humano o animal que no siente ese envolvimiento del amor del nido, no puede sobrevivir esa etapa inicial. Y mucho más importante, después no sé si más importante, creo que cada etapa de la vida tiene su importancia, pero el amor siempre va siendo un hilo que conecta y que sostiene a los seres. O sea, tú ves que cuando somos más jóvenes, sin amor nos caemos. Si no tenemos esa aprobación de alguien que está enfrente que dice, yo creo en ti, yo sé que lo que estás haciendo vale, en un punto se disuelve, todos los esfuerzos se quedan en la nada y no sientes que estás yendo a ningún lado porque no hay un espejo. O sea, yo creo que es tan importante el reconocernos en otros. Eso es cada día, nos pasa desde que salimos a caminar a que volvemos, te ves con tu pareja o con tu familia el fin de semana. O todas las relaciones humanas que se crean intercambios son importantes para ir construyendo lo que somos. O sea, creo que ningún humano puede existir solo. Entonces, todo esto que rebota y que nos da una imagen de lo que somos, es como en la música pasa que tú tocas un instrumento, cantas y si hay un espacio cerrado, la voz rebota. Si es una onda aguda, la voz rebota más rápido. Si es una onda grave, rebota más lento y las ondas se expanden y regresan. Pero siempre hay el eco, que algo viaja y retorna. Entonces yo siento que es muy importante el reconocernos en otros y también es una manera como de crecimiento y ponernos retos o metas más altas, a veces ser abiertos y poder criticar también a otros, porque en el fondo nos estamos criticando a nosotros. Yo he sentido que cuando algunas veces he tenido oportunidades de dar como talleres o compartir mi conocimiento, son las veces que más aprendo de mí mismo, porque son momentos en los cuales tú te abres y entregas lo que has vivido y es la primera vez que lo cuentas ante un público distinto, ante una persona totalmente nueva que no conocías, que está enfrente a ti, y solo el hecho de compartírselo a ellos y la reacción de cómo ellos escuchan lo que tú compartes, te transforma a ti. Y además, como artista, a veces yo he escuchado de artistas en general, escritores, pintores, músicos, que es como que dicen, yo hago esto, pero no me importa lo que la gente dice o cómo se lo perciba. Pero yo como que critico, o más que criticar, me lo cuestiono por justamente lo que dices, porque sí va a haber una consecuencia, y eso, ¿tú crees que te alimenta también como creador, como artista? Sí, total, yo creo que hay etapas en la creación. Hay un momento en el que necesitas estar solo, el momento de concepción de las ideas, a veces pueden surgir en un bus repleto de gente y se te viene la inspiración y ese rato la desarrollas. Pero hay otro tipo de ideas que necesitan de espacios más solitarios o lugares donde puedes solo apartarte un poco de la masa de pensamientos, porque yo creo que los pensamientos son tan poderosos que están ahí en el aire. Tú sientes un 1 de enero que el aire es tan limpio, porque la gente ya se emborrachó, ya bailó, sacó todo el sufrimiento, todas las penas, y también dicen un nuevo comienzo. Entonces tú sientes que el 1 de enero para mí es uno de los días que se siente más puro el aire después de tanto fuego pirotécnico que embarra el cielo, pero tú sientes, los pensamientos de la gente están descansando por un momento en el año. Y es así, tú caminas por donde vayas, los pensamientos te influyen, están ahí afuera y te están constantemente topando, acariciando. Entonces es muy difícil, sí, como no dejarnos de afectar por eso. ¿Hay algún lugar, destino, que te haya impactado de tal manera que haya transformado tu ser y que quisieras tal vez volver una vez más o tal vez 100 o 1000 veces más en tu vida? Creo que hay muchos. Sí, cada lugar es muy loco lo que causa y también es cada momento de tu vida, como que el rato en el que llegas, tal vez si hubieras ido más joven al mismo lugar no te causaba lo mismo. O sea, creo que son momentos. Y hay uno que ahora hace unos años me movió mucho, que fue Cuba. Fuimos con la banda, una de las bandas que tengo, y íbamos a tocar un festival. Pero claro, tú siempre
Eso es lo loco de viajar. Tú tienes siempre una idea turística del lugar, que es lo que te vende tanto el lugar como los que viajaron. Porque como viajador, viajante, viajero, vas a un espacio y te tratan de presentar la cara bonita de cada lugar. Porque eso es lo que todos hacemos en la vida cotidiana también. Queremos mostrar nuestro mejor lado. Cuando invitas a alguien a tu casa, la limpias, la arreglas, les muestras los rincones bonitos, lo otro escondes, no le dejas de entrar al cuarto desordenado. Y lo mismo pasa, creo que en un país, en un viaje. Cuando tú llegas a un lugar, por lo general te intentan mostrar la cara linda. Y lo que yo poco aprendí en ese viaje a Cuba es que la mejor manera de viajar es justo no ir a la cara linda de los lugares, porque es lindo ir al lugar turístico que ha sido adornado para el viajero, pero hay algo que está perdido ahí, algo que no se siente, y es conectarte con la cultura, porque la cultura no la puedes ver en un día, no la puedes ver en una semana, es algo que tienes que vivir y palpar y respirar y estar ahí sudándola en conjunto. Y claro, la cultura tiene muchos lados, tiene el lado rico, el lado, me refiero a adinerado del país, el lado más pobre, el lado de la clase media. O sea, si tú vas a una ciudad, las ciudades tienen tantas historias y tantos rincones distintos que te van a dar otra noción de lo que significa esa ciudad si vas a ellos. Si solo vas a un lugar, te vas a quedar con una imagen, y esa es la imagen de la postal y la foto que te hiciste porque querías ir, qué sé yo, al Río de Janeiro donde está el Cristo, o te vas a París y la Torre Eiffel, y son sectores que si tú caminas alrededor, todo está construido para el disfrute del turista, y no te vas a topar con realidades mucho más cotidianas y culturalmente originarias del lugar. Y también es loquísimo que ahora se juega mucho con eso como para atraer el turismo, o sea, juegan con lo que aparentemente en algún momento fue original. Por ejemplo, acá viene mucha gente y quiere ir a la Amazonía y quiere conectar con algún tipo de tribu, y van a los lugares donde ya, o sea, vistes como tú quieres, pero la gente busca las personas en taparrabo, algo que ya quizás tienes que adentrarte mucho más para verlo, y que ahora se ha vuelto como una especie de teatro, de una obra que se muestra para atraer, mostrándolo como que eso es lo real y lo autóctono, cuando ya ha avanzado de muchas maneras. Y a mí me pasó en Cuba que llegamos a un festival, tocamos, y por lo general los festivales te dan un espacio donde quedarte, pero la noche después del concierto conocimos a un grupo de jóvenes allá que estaban todavía estudiando, y nos fuimos así de pachanga esa noche y a conocer lo que ellos suelen frecuentar y no tanto lo que le venden al turista. Y terminamos también durmiendo en su casa, y como la realidad en Cuba es especial, no es así nomás. O sea, pasa que en Cuba, después de la revolución, hubo el bloqueo por parte de Estados Unidos, y Cuba se quedó congelada un poco en el tiempo. Si tú vas, muchos de los carros son de otra época, las casas, las estructuras, la forma de la ciudad, se ve que es unos años atrás, o sea, 20, 30, 40, 50 años, que se ha ido transformando muy lento. O sea, casi no se siente que cayó una era del hielo y se quedó ahí atrapada, pero a la vez está más vieja, y hay cosas hermosas como cosas también fuertes y feas. Uno es el día a día de gente que no tiene mucha plata, y estos amigos que conocimos vivían con el básico, y llegamos y nos invitaron a dormir ahí en su casa, y era una casa que tenía un cuarto y dormían como 6 personas, y nosotros dormimos ahí y terminamos... ¿Con las 6 personas? Sí, en un colchón dormíamos 4, en otros 4, y era como, por un lado, claro, te choquea porque tú vienes de Ecuador y piensas Ecuador es tercer mundo, y dices, siempre nos referimos a Europa, Estados Unidos, China, quizá los países más
adinerados, como allá la pasan muy bien y acá en Ecuador estamos en una realidad inferior. Pero una vez que llegas a algo así, o también un viaje que pude ir a África, te das cuenta, vivimos en un paraíso, Ecuador. Y a mí me hizo como que reconocer, wow, nunca jamás me voy a quejar en el país en el que vivo, por más que la política sea un desastre y tantos problemas que pasamos. Hay otros lugares donde la están pasando duro de verdad. Y a la vez, ese pasar duro de no tener, de vivir con lo justo, con lo que necesitas y no más porque no hay, hace florecer un montón de como, no sé, cualidades humanas que no las vemos en países donde estamos más acomodados, porque no tenemos por qué preocuparnos de ciertas cosas. Entonces, cuando tú llegas al límite, que vives realmente con lo que hay, el humano, el talento, el ser, la existencia en sí se vuelve algo muy fuerte. Y yo sentía que estar ahí y compartir con la gente allá me hacía vivir tan intensamente, como sentía cada día, cada cosa que hacíamos muy, no sé, era muy fuerte. Entonces, es como que ese es de los lugares que he ido, han habido muchos que me han transformado y cambiado y me han dado la vuelta a la tortilla, pero ahora que fui a los 30 y pico, fue uno que me dio otra visión del mundo y como que me mostró, aguanta un rato, aquí hay otro mundo que no conoces y que vale la pena conocer. Y en el caso de Cuba es muy especial porque todavía mantiene algo de Latinoamérica de hace muchos años. Yo siento que hoy en día Latinoamérica, con la globalización cada vez más, la cultura se va lavando un poquito y esa cultura fuerte que tú sientes en México, creo que por la relación de haber estado en la frontera con Estados Unidos, tuvieron que siempre decir, somos mexicanos, y también la historia de que Estados Unidos era México. Gran parte de la mitad de Estados Unidos era México. Entonces tú sientes por esa fuerza de la conquista y toda esa presión que hubo hacia la cultura de querer exterminarla, los mexicanos dijeron somos México y lo mostraron así. Y tú no sientes eso tan fuerte en Ecuador. O sea, Ecuador es hermoso y tenemos una cultura muy única, pero no hay esta cosa de identidad de decir yo soy ecuatoriano más allá del sí se puede. Y si tú ves del si se puede, ¿qué significa? Como que no pudiéramos. O sea, hay esta sensación de inferioridad, de que siempre tenemos que cantar, sí se puede, porque chuta, no podemos, o quizá Ajá. Entonces, ese tipo de cosas tú sientes que en Cuba la cultura es así muy fuerte y por este congelamiento también la olla de presión en la que se tuvo que cocinar Cuba esos años, todos los últimos 50 años, mantuvo mucho de la cultura originaria de Latinoamérica. Entonces a mí me pasó que estando ahí dije, wow, Latinoamérica es un lugar muy loco, muy especial, muy rico en muchos sentidos. Entonces, claro, el haber ido a un lugar por una semana me dio así... Y te dejó con más curiosidad. Total, y empecé a leer libros y con ganas de viajar y estoy escribiendo una canción de Cuba que se llama La Mezcla Perfecta. Entonces, porque yo sentía ya que fue a la fuerza, o sea, un tiempo Cuba también era como prostíbulo, era una mezcolanza, unas historias, claro, pero tú sientes que la raza cubana ahí es tan mezclada y está el lado negro, el lado un poco mestizo también, el lado europeo que llegó, que fue forzado, pero hoy en día tú ya aprendes a convivir con tu historia. Y nos pasa con el español, que no era nuestra lengua, pero ahora la queremos y la empezamos a adornar y cada país tiene sus otras palabras. En Ecuador tenemos tantas palabras que no existen en otros lugares, porque uno se apropia de la cultura que te impusieron y empiezas a darle tu propio significado y valor. Tus formas. Sí. Bueno, y yo no conozco Cuba, espero ir pronto porque hay que aprovechar, Sí, porque no. cada vez puede ser que ingrese más. Sí, también. Pero Influencia, ¿sabes qué? ¿no? Hay algo más allá de eso que yo veo en las palabras, o sea, escucho en las palabras de Gabriel, y es, puedes ir incluso a Cuba y verlo como, o sea,
él tuvo esta experiencia y esta conexión más como profunda, porque viviste lo que se vive un poco allá, un fragmento súper chiquito. Pero si es que lo vieras desde fuera, tal vez Cuba tendría un impacto, pero no el impacto que... Entonces es también el modo en el que viajas, o sea, cómo conectas con las personas que es importante también compartir, o sea, como contagiar a la gente de conoce, ándate a fondo, anda como un poco más allá. Bueno, y les dejamos algunos datos sobre Cuba, que seguramente les dejarán con las mismas ganas que a nosotros. ¡Cuba, que viva Cuba! ¡Cuba para siempre! Un umbral al pasado, un país que te atrae con su tumbao. Esto es Cuba, una tierra de aire pirata, el hogar de José Martí y su capital, La Habana. Es un país difícil de contar, demasiadas historias, visiones y testimonios. Para quien vacaciona en sus playas es un paraíso caribeño. Para sus habitantes, sus detractores y para quien se sumerge un poquito más es un laberinto. Uno de los países más jóvenes de América, muy deseado por España y Estados Unidos. Su independencia definitiva llegó en 1902. Habría sido en 1898, pero Estados Unidos la invadió y ocupó la isla por 4 años. Los estadounidenses lo intentaron otra vez en 1906 y se rindieron finalmente en 1909. Se la conoce sobre todo por la Revolución Cubana, la de Fidel, el Che Guevara y tantos otros y otras. Explotó en la madrugada de Año Nuevo de 1959. Se acabó la fiesta y la dictadura militar de Batista, y entonces empezó el bloqueo económico de Estados Unidos, que aún no termina. Ese fue el momento en que Cuba se congeló en el tiempo. Pero este aislamiento la ha hecho mística al ojo de los viajeros. Ante todo, los cubanos y las cubanas han formado una identidad de hierro. Cuba nada contracorriente y todavía no se ha ahogado. Allí la salud y la educación son derechos y servicios, no son negocios. Exporta médicos en misiones a América, Asia, Europa y África. De hecho, esta industria le representa más ingresos que la misma exportación de tabaco, azúcar y níquel. Puertas adentro, sin embargo, un taxista puede ganar más que un médico, quien mensualmente percibe de 25 a 40 dólares. En el deporte, por otro lado, sus atletas le han dado la gloria de ser el segundo país con más medallas olímpicas en América, solamente después de Estados Unidos. Saborear esta nación es ser testigo de la historia. Es dejarse viajar al ritmo de Compay Segundo, la danza de Alicia Alonso, la guitarra de Silvio Rodríguez y los versos de José Martí. Es aprender de un pueblo en el que nadie tiene mucho, pero todos tienen algo. Y ahora volvemos a nuestra conversación. Bueno, personalmente a mí me asombra tu ascendencia alemana, manaba. ¿Crees que eso quizá te ha ayudado en tus viajes a acoplarte a ciertas culturas y a reconocerte justamente en el otro por tu historia familiar? Venir de esa mezcla. Claro. Sí, total. Tú, por ejemplo, perdón que te interrumpa, cuando vas a Alemania, ¿te sientes alemán? No tanto. O sea, hay un lado dentro que sí, por haber vivido con mi padre y crecido con... Principalmente tuve conexión con mis abuelos, un poco unos primos por ahí, pero habían cosas como, no sé, mi abuelo nos hacía nos mandaba unos cassettes, en la época de los cassettes, con juegos que nosotros teníamos que adivinar preguntas. Por ejemplo, estaba en la cocina y solo escuchábamos y él decía en alemán, esto que estás escuchando es 1, una licuadora, 2, tu abuela prendiendo el motor de carro, 3, la aspiradora. Y uno oyendo así todo, se imaginaba, y cuando era chiquito, no sé, a los 6 por ahí, ya respondías y la idea es que si respondías todo bien, te daban un viaje a Europa. O sea, no sé si pasó o no pasó, pero era tan lindo esa conexión por parte de mi abuelo, el lado de mi padre, sí, con la cultura alemana que yo no cachaba más que haber ido un par de veces con mis padres. Y si no la vives día a día, muchas cosas te pierdes.
Entonces no siento que estoy así, o sea, que gran parte de mí sea alemana, pero está por el lado de mi padre y por las experiencias que tuve con la conexión de la cultura alemana. Pero sí, o sea, esto de venir de dos nacionalidades es algo, a mí creo que me marcó para todo lo que yo hago en la vida, porque uno te da otra visión del mundo directamente. Y eso, sobre todo en el arte, es tan importante porque te vuelves mucho más tolerante y aprendes a que lo que escribes, lo que haces, lo que creas, sea también con una visión más amplia. A veces, sí, hay muchas bandas que, qué sé yo, en el caso de la música, tocan música tradicional y nunca han viajado quizá más que en el país y crecieron en eso, y hoy en día con internet también puedes viajar de otras maneras, o viajas con películas, o viajas con música, o viajas Libros, con letras. libros, exacto. Hay muchas maneras de viajar, ¿no? Con podcasts. Con podcasts. Total. O sea, ahorita yo estoy con una novia que es de Estados Unidos y ella todas las mañanas escucha podcasts yendo al trabajo, y es una manera son podcasts de hecho en Estados Unidos, una manera de mantenerse conectada con su cultura. Entonces son viajes totalmente, los podcasts, todo lo que hagas puede terminar en un viaje, no es solo el hecho físico de irte a un lugar o estar con un padre en Alemania y una madre en Ecuador que te va a hacer viajar. Pero en mi caso siento que el haber tenido dos culturas me abrió de otra manera a solo estar más perceptible y más sí, como susceptible a que en este mundo no solo hay lo que ves en torno a ti, y hay tanto más que está pasando en el instante que tú estás aquí respirando y no lo vemos, y por eso a veces lo olvidamos y seguimos nuestra vida a veces engañados. Claro. La novedad que un poco opaca muchísimas realidades que están ocurriendo en ese mismo momento también. Es loquísimo, es medio que metafísico, porque nosotros estamos en este estudio, pero al mismo tiempo por irme a la selva, los Tagaer y los Taromenane también están viviendo su vida, ¿no? Entonces uno como que nunca es consciente de esas otras realidades que pasan simultáneamente. Y por eso también es tan importante viajar, porque hay que siempre abre. verlo, o sea, verlo para como volver a decir, o sea, como que te centra mucho, ¿no? En la vida en sí. Conceptualmente la alteridad es la capacidad de ser otro o ser distinto. Y hemos visto que muchas veces tú juegas a tener otro acento, a hablar como costeño, como a ponerte en diferentes personajes. ¿Crees que conocer y haber convivido con otras culturas desde tu casa o lo que has visto hacen que tengas esa capacidad De transformación. de transformación? Un poco, ¿no? En este caso creo que está muy relacionado a haber crecido con padres actores de teatro. Entonces, dicen que me llevaban en la cuna en un canasto de Plaza y Media. No, que era grandote de chiquito. Siempre fuiste así de alto. Sí. No, y iba a los ensayos desde bebé. Después, cuando era niño, me acuerdo, iba a las obras de teatro con mis amigos, estaba sentado al lado y como yo me veía la obra tantas veces, les iba contando, oye, y ahorita va a pasar esto. Y la mamá era como, ya cállate. Pero es como crecí toda mi vida. Después yo hacía la técnica en las luces, el audio, el sonido en las obras de teatro, y es el que está detrás del escenario, moviendo todo ahí, ayudando también al montaje, la escenografía, todo esto, que si tú lo ves desde un punto de vista, las obras de teatro son viajes y también las películas, y como dijimos. Entonces vives viajando en este mundo de sueño que es el arte, ya sea en una pintura, en una escultura, te transporta a otro lugar la obra. Entonces creo que sí, para mí el viaje es algo muy, muy ahí marcado en cada instante de mi vida. Y creo que el haber estado empapado con eso de crear realidades alternas, que es el teatro, es algo que me dio muchas herramientas para después un poco interpretar eso. Yo siento que somos como imitadores en realidad. Tú ves los niños
cuando están chiquititos, lo único que hacen es imitar al papá, a la mamá, al tío que le cae bien, empiezan Al perro. al perro. Todos son imitaciones y aprendemos a base de imitaciones, del espejo, yo hago lo mismo que hace y lo repito. Y creo que para mí, como yo no estudié ninguna carrera, sino lo hice por mi cuenta y sigo haciéndolo cada día, me autoeduco, ha sido mucho de lo que he visto. Mi aprendizaje ha sido lo que he ido viendo, porque ha sido en el hacer. Entonces, sí, para mí hay toda esta relación con hacer personajes por mi infancia y toda mi juventud que crecí viendo eso. También hay un lado que a veces yo hago la voz costeña porque yo soy manabita, nací en Puerto Viejo, pero no vivía allá, crecí en Quito. Entonces hablo como un poco serrano, no 100%, serrano costeño, sí. Y hay como una cosa, un cariño a Manabí, a mi cultura, a mi abuela, a mis abuelos, a todos. Y lo hago como una manera de homenaje que en ciertas canciones las canto más como costeño, maná. Pero sí, yo siento que esto de darle un acento, un tipo de sonoridad que te suena a un sector, ayuda según la realidad que quieras crear. En el caso de obras artísticas, si le quieres dar una sensación a un tema, por ejemplo, un tema que tenemos se llama San Antonio, y es una canción originaria de la cultura negra, afro, del Pacífico, de toda la región, desde Colombia, Ecuador hasta Perú. El Chocó. Al Chocó, ajá. Y es una canción que, claro, la cantan, una canción tradicional, la cantan allá. Entonces, para mí era necesario, como parte de si estás tomando una canción tradicional de una región, cántala con un poquito del el acento de ese sector. Si no, a veces también se suena un poco como que te robas las ideas. O sea, es bueno si tomaste algo de algún lado, hacer una referencia y decir esto es de acá. Claro, porque ahí entras como en la apropiación cultural, ¿no? Exacto. Que es bien difícil, o sea, más bien fácil pasar esa línea. Sí, puede fácilmente verse cómico y burlesco o también que lo haces como una forma de reverencia. Homenaje, claro, homenaje. me parece lindísimo esa combinación que se puede lograr a través, o bueno, que ustedes han logrado a través de la música, el teatro, el conectar con, o sea, la mezcla cultural me parece, no muchos proyectos se dan cuenta del potencial que se puede tener en un tema, en todo, con estos detalles tan lindos. Claro. Quiero leer una estrofa de Bailadores Migrantes, una canción de los Swing Original Monks, para después hacerte una pregunta. La estrofa dice: sal corriendo de la comodidad, vete de viaje y no vuelvas más, vete a ver otros países, que la vida se hace al caminar. Sal corriendo de la comodidad, vete de viaje y no vuelvas más, vete a ver otros paisajes, que la vida se hace al caminar. Cuéntanos, ¿por qué piensas esto y además por qué quieres transmitirlo? Llamamos esa canción también. Bueno, esa canción la escribió Juana, Natalia Madrigal, sí. Y yo le ayudé en esa parte, me acuerdo que revisamos y cambiamos palabras, fue más un aporte. A veces ella escribe unas canciones, yo le ayudo en cositas, a veces yo escribo, me ayuda. Y así es como creamos con los Monks, nos compartimos las letras. Pero ese tema, Juana me hablaba de ese tema que para ella tiene mucho que ver con... Ella, toda una etapa de su vida tenía muchos miedos, porque estuvo trabajando en publicidad y una época le gustó, es algo que estudió y que aprendió a hacerlo bien, pero con el tiempo se dio cuenta que es un trabajo muy... O sea, no tiene mucho sentido con la vida humana y con ella misma, porque la publicidad lo que trata es de venderte historias, viajes también, cuentos, pero muchas veces son mentiras. O sea, la publicidad trata de decirte esto es lo mejor que existe en el planeta y esconder lo que es feo de eso. Si tú hablas de una bebida gaseosa, siempre te van a poner, toda la propaganda te va a mostrar lo delicioso que es y nunca jamás te va a hablar del impacto que está causando la cola que están haciendo. Entonces, la publicidad finalmente es un trabajo bien pagado. También existe la creatividad, o sea, para hacer
publicista necesitas ser creativo en todo lo que cuentas e inventas, pero a la larga se siente un trabajo vacío que no te satisface humanamente como más a fondo. Y si estás de lunes a viernes y a veces era fin de semana, también Juana me contaba que la publicidad a veces no duermes, o sea, es así un trabajo desgastante. Y en un punto sentía ella que había llegado a un estatus de vida por ganar ese sueldo mensual, que tenía muchos miedos a abandonarlo y lanzarse a hacer otras cosas que también soñaba y quería. Entonces esta canción tiene mucho que ver con eso. Ella en un punto decidió dedicarse a la música y a probar a hacer las cosas que le apasionan más profundamente. Y esta canción habla de eso, de lanzarse, de atreverse, de viajar, porque no sabes, es muchas veces esa comodidad que sientes que es confortable y te sientes muy a gusto, no sabes qué hay más allá. Es justo lo que te pasa viajando, que descubres, wow, tenía una idea de lo que iba a hacer, pero el viaje nunca es como lo pensaste. Entonces, sí, de eso habla esta canción, de atreverse a probar algo distinto y cambiar tu vida. La siguiente pregunta es, parece que rompes muchas reglas o que creas propias reglas en tu vida o que vives bajo propias, o sea, reglas propias. ¿Qué le dirías a la gente que está en búsqueda de su propia forma de sentir, de conectar con su vida y consigo mismo? Conéctense, desconéctense los celulares y conéctense. Sí, no es por hacer propaganda al programa, pero realmente viajen. No hay que poner pretextos de que no tengo plata. Viajar se lo puede hacer en tu propio país. Y hasta para viajar a otros países hay muchas maneras de hacerlo sin plata. Es el miedo que tenemos, justo ese que hablamos, a la comodidad de perder lo establecido que has conseguido. Pero lo que puedo decirles de viajar nos hace confrontarnos a nosotros mismos desde otro espacio, porque el momento que tú llegas a tu casa, tienes tus amigos, tu familia, y se repiten ciclos todos los días, cumples funciones y te sientes bien porque uno llega a una forma, no sé, aprendes cómo vivir contigo mismo en un espacio, en un lugar, y te gusta eso. Solo el rato que partes de esa comodidad y te enfrentas a otras realidades, a tantas millones de realidades que son posibles en este universo, solo ahí empiezas a ver otros lados de ti. Es como, no sé, siento en las parejas que tenemos en la vida, siempre nos muestran otro lado de nosotros mismos. Y a veces es tan doloroso reconocer eso, a veces le echamos la culpa tanto al otro de lo que me hizo o cómo me afectó, cuando el que se lo causó fuimos nosotros mismos. Al no querer reconocerlo antes, a tiempo, o simplemente soltar cosas que hemos agarrado por esa sensación de seguridad y confianza que nos da el ser lo que somos. Pero ese ser lo que somos, el día que estás en otra realidad, se ve enfrentado a ver, o sea, ¿cómo reacciono yo ante otras cosas? Y solo ese momento, en el momento en que estamos en conflicto, en el momento en el que tenemos que tomar decisiones en un espacio totalmente distinto, que no habla tu idioma, en un espacio que tiene otro color de cielo, que te causa otra emoción, que comen otra comida, que te da otros dolores, que la gente te ve de otra manera, solo ese momento tú empiezas a conocer otras partes de ti. Y eso no pasa si estás siempre repitiendo una misma rutina todo el tiempo. Entonces, no quiero decir que viajar no lo pueden hacer en un mismo lugar. Tú también puedes estar en un cuarto 1 o 2 años meditando o leyendo libros o escuchando 20 millones de discos de música. O sea, hay muchas maneras de viajar, pero yo creo que viajar, el acto de viajar, de atreverse, de aventurarse y de lanzarse a hacer algo que no haces todos los días, creo que es algo, quizá lo que más nos puede dar el chance a transformarnos y a convertirnos en, por un lado, mejores seres humanos o más completos, más integrales o humanos más abiertos, seres que están dispuestos a vivir y quieren compartir.
no seres. Yo siento que el humano tiene el potencial de abrirse así como una flor, o también de reprimirse y quedarse encerrado y vivir depresivo y con mucho sufrimiento. Esa es toda una decisión de lo que te rodea y lo que te envuelve y cómo reaccionamos ante ello. Entonces, viajar de cualquier manera es algo que yo le diría a cualquier ser humano que haga. Amén. Amén. Ahora vamos a pasar a unas preguntas que les hacemos a todos los invitados, que es para conocerte un poquito mejor. La primera es, ¿qué animal, elemento o planta te representa? ¿Con cuál, si tuvieras que escoger uno, te identificas? No sé, últimamente he estado pensando en esto del polvo de estrellas, como, sí, esta idea de cómo todo lo que vemos ahora táctil, que podemos palpar, viene de esa cosa tan pequeñita que se unió y se empezó a condensar y se empezó a agrandar y hacer lo que hoy en día sentimos, vemos, tocamos, y estamos parados sobre una bola gigantesca que en algún punto fue un polvo, así una cosa ínfima, tan pequeña. Entonces creo que ese es un elemento que ahorita, no sé, me está llamando la atención. Y que todos somos. ¿Cuál crees que es el peor consejo que te han dado? Nunca cambies. ¡Qué bestia! Es así, me acuerdo del colegio, me evocaste eso. ¿Qué te ponen? Nunca cambies. Claro, que al Siempre final de sea así. año te firman la camiseta o los yesos, con los brazos rotos. Nunca cambies. No, y me pasa, por ejemplo, me topo con panas de la infancia y te vienen los recuerdos de todas las cosas lindas que hiciste y ya no es lo mismo. Ya cambiamos, ya vivimos otras historias. Pero ahora que tengo estas nuevas vivencias, jamás me arrepiento de lo que ha pasado. O sea, digo, sí, fue hermoso ese momento y lo recuerdo como algo muy lindo que llevo en el corazón. Pero jamás hubiera escogido el camino de ser así exactamente igual 20 años después. Entonces, eso. Si tuvieras el poder, el superpoder de cambiar algo en ti, ¿qué cambiarías? Me quitaría el miedo. Aunque siento que soy un ser muy atrevido y lanzado, siento que hay otros miedos que no me han permitido solo brillar al 100%. Y son cosas que voy trabajando poco a poco. Pero si pudiera así de un día a otro decir adiós del miedo, lo sacaría. Pero por otro lado también el miedo es algo que nos protege. Y no es algo negativo, es algo que tenemos que aprender a conocer y saber por qué está ahí y cómo y cuándo es necesario y cuándo no. O sea, el miedo te cuida y te protege de no lanzarte a la calle cuando viene un carro. Entonces el miedo es algo que nos está como guiando en cierta manera, pero el rato que el miedo se vuelve tu controlador, ahí es cuando siento no es óptimo para la vida. Entonces, tal vez más que perder el miedo sería conocer mejor mis miedos y cómo jugar con ellos y vivir, convivir. También transformarlos, ¿no? Porque puede Sí. ser en medio de una materia prima hacer cosas que uno a veces... A mí me ha pasado eso, o sea, que el miedo se vuelve una pieza clave para que después valore mucho más a ver cómo ha pasado eso, ¿me entiendes? Como una barrerita bacán. ¿Qué libro recomiendas o qué libro te volverías a leer 1000 veces? El Principito. Qué Linda hermoso libro. respuesta. Me encanta. Es máximo. Y es válido para cualquier edad, además. Sí, en verdad. Eso es lo poderoso de ese libro, es como fue creado para todos. Totalmente. ¿Qué es lo que más admiras y qué es lo que más te desagrada de tu cultura? Siento que la alegría es algo que admiro de los ecuatorianos. O sea, también hay una diferencia sierra-costa. La sierra es un poco más sufrida, la costa es más alegre, jocosa. Pero en general los ecuatorianos somos muy payasos, o sea, nos reímos de nuestra desgracia y constantemente estamos haciendo mofa a todo. O sea, tenemos un presidente que hay que sacar o escoger un mejor presidente, ¿no? Porque no sacar no es siempre la solución, que viene después. Y en vez de hacerlo, hacemos memes, o sea, cosas así. Lo mismo estaba pensando yo, pero le haces meme. Es como una sensación de que
Sí, como que es más fácil pasarla bien que enfrentar los conflictos que tenemos que a algún punto enfrentar. En Europa te pasa otra cosa, que en cambio son a veces tan rígidos porque hacen las cosas bien y les funcionan las calles, el sistema vial, o sea, los semáforos, la gente respeta, entre muchas otras cosas que acá son un desastre, pero a la vez ese decir, no, la vida tiene que ser así, porque hay reglas, les ha vuelto un poquito más fríos y frívolos. Sí, y tú sientes que acá, por este caótico medio en el que vivimos, tiene sus cosas turras, pero ese lado lindo que me gusta es eso de cómo, sí, podemos solo decir, ya, vivamos, ¿no? Y a veces estás en la mierda, pero es como que decidimos, dale, sigamos viviendo. Chuya vida. Ya está, ya hecho ya vida. Claro. Pa'lante. Sí, de ahí lo que era lo otro, lo que no me gusta. Ajá. Yo creo que justo un poco esa cerradura en la mente que tenemos sí, de no ver más allá de nuestro círculo y entorno. Sí, tiene que ver con viajar, pero también es el hecho de creernos menos. Y no sé si viene desde la conquista y de dónde vendrá esto, pero es una sensación como que siempre vemos afuera para ver un referente o para ver cuál es el camino a seguir y cómo debemos hacer las cosas. Y eso nos ha quitado el valor propio, como el de decir acá tenemos cosas válidas que nosotros podemos hacer desde nuestra cultura y tomarlo de afuera como parte, aprendizaje, pero no que sea lo que nos impone. Siempre es una imposición de afuera hacia adentro. Y además porque eso al final hace sentir complejos, o sea, Total. hace que una sociedad se sienta como acomplejada de quizás esto porque piensa que lo real o lo que debería estar bien es los ejemplos que traes desde afuera, ¿no? Sí, total. Entonces me da la sensación que por ese sentirnos menos nos encerramos, no queremos mostrarnos al mundo y siempre somos observadores. Estamos ahí viendo lo que pasa afuera. Y es una sensación como estar atrapados, encerrados aquí. Y me parece que si solo nos abrimos un poco más y empezamos a decir, a ver, yo existo, yo soy, yo estoy aquí y tú eres, y ellos son, y todos somos, pero yo soy. O sea, necesita partir del tú, de quién eres tú. Eso nos podría dar totalmente otra perspectiva del mundo. ¿Qué piensas que la gente cree de ti, pero que no es verdad? Yo pienso, a veces me escriben, hoy en día que hay las redes sociales y uno empieza a tener seguidores y toda esa vaina, me escriben como diciendo qué increíble que eres, qué hermoso lo que haces, esto y lo otro. Y yo sí reconozco que hay mucha autenticidad en lo que hago. No lo digo por creerme algo especial, sino porque me he pasado muchos años tratando de conectar conmigo y de decir algo que no esté dicho. Como que una de mis búsquedas es decir algo que no esté allá afuera. Y eso, sí, con gratitud digo gracias, chévere, pero a veces también la gente empieza a idolatrar a personajes y yo soy un humano como todos. Y digo, hay fans a veces que empiezan a tener esa idea de wow, el ser que es tan bacán y hace todo increíble. Y todos tenemos adversidades, todos tenemos problemas, enfermedades, todos tenemos nuestros líos. Obvio que uno muestra, quizá tus cualidades sueles mostrar. A mí me gusta también en redes mostrarme como soy. Si a veces un día estoy triste y lo digo, o a veces hasta lloro, o qué sé yo. Es como solo ser y no como que mostrarme como ese ser perfecto que queremos poner. Pero igual, es imposible que la gente te conozca 100% solo por una foto, por un video o por algo que subiste. Y si te ven en el escenario se hacen otra idea, porque en el escenario a veces soy un personaje o a veces me aloco o hago algo que no hago en mi día a día en la casa. Entonces, es más de eso que siento. Yo no creo para nada en los ídolos, no soy fan de nadie.
siempre me dicen cuál es tu música favorita, esto y lo otro. A veces oigo esto, a veces oigo lo otro. No tengo así esa cosa del fan porque no vengo de una cultura religiosa. Mis padres no me llevaron nunca a la iglesia, no fuimos de ninguna religión. Y siento que nunca tuve estos referentes de hay cosas que son mayores a nosotros. Entonces me siento mal cuando me ven que yo soy más grande que otros. Pero no lo puedo controlar yo. Eso es algo que crea otra persona. Pero si me dices que no me gusta, es un poco eso, que no me puedan ver como lo que soy y soy tal cual lo que eres, solo que yo soy un comunicador y los comunicadores ponen su cara, ponen su cuerpo, entregan su saber ahí en físico. Entonces la única diferencia entre tú y yo es que yo digo ciertas cosas que a veces tú las dices, pero en tu grupo de amigos yo las digo públicamente, pero eso no me hace distinto a ti. Muchísimas gracias, Gabriel, por acompañarnos. Ha sido un gustazo, vacancísimo tenerte aquí. Fuera del escenario, que yo siempre lo he visto en escenario. Nunca lo he visto en la vida real. Pueden seguir a Gabriel en Instagram como Mr. Bombas, Mr.Bombas, y pueden encontrar su música en Spotify y en YouTube, tanto como su Original Monks y como Gabriel Bauman. Sí, estamos empezando un nuevo proyecto que está ahí naciendo, todavía no tiene nombre. Y bueno, si quieren que hablemos de algún tema específico o que entrevistemos a algún personaje, nos pueden contar a través de nuestras redes sociales. Y nos encuentran como @mapadentro en Instagram y en Facebook, y también nos pueden contar a través de nuestro canal de YouTube. Y si te gustó este programa, te pedimos que lo compartas para que llegue a más personas. Queremos agradecer como siempre a la Escuela de Comunicación y al Taller de Experimentación Audiovisual de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, que es donde se está grabando este podcast. Mi nombre es Pau Merchan. Y yo, Adriana Márquez, y nos vemos y escuchamos la próxima semana para un viaje Mapa Dentro.